Amigos, las importaciones de materia prima también es un factor en el que el sector se ve afectado. Esto lo dijo nuestro próximo invitado en el año 2022 y quiero utilizar estas líneas brevemente como preámbulo a la conversación que inmediatamente vamos a tener con él. Decía, la logística es lenta, las mercancías tardan en llegar al país, las empresas compran sus insumos en el exterior con anticipación y estos se demoran al entrar al país entre 3 y 4 meses cuando antes tardaba 1 o 2 meses en llegar. El tema logístico ha afectado muchísimo el flujo de productividad de las empresas nacionales y lo sigue afectando, especialmente por las restricciones que tiene Venezuela. Por un lado, puede ser que algunas sanciones están impactando y por otro, porque el flujo al país en los últimos 3 años se disminuyó muchísimo de las importaciones y hay menos frecuencia al llegar a Venezuela. Bueno, estas palabras son de Roberto Rimeris, nuestro próximo invitado vía telefónica, es presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, CABEDIV. Roberto, tanto tiempo sin conversar, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Eduardo. Saludos. Mira, es interesante conocer esto que llamo yo las letras pequeñas, lo que hay detrás de lo que vemos, porque una cosa es encontrar el producto a disposición del consumidor en los distintos comercios y otra es saber qué procedimientos le han antecedido. Todo esto que tú dijiste en el 2022 se mantiene a la fecha. Bueno, han habido unos cambios. Por ejemplo, el costo de la logística que subió tanto de Asia y de China ha bajado. Hay más frecuencia o más disponibilidad de containers y ahorita cuestan menos. Pero los tiempos sí son parecidos y tal vez algo importante que agregar a que en la industria de la confección tenemos que pedir la tela, esperar que lleguen los insumos, fabricar y después vender. Es un ciclo relativamente largo. Está el financiamiento. Por ejemplo, nosotros en Venezuela tenemos una venta muy cíclica, que el fin de año es una parte muy importante, puede ser entre 35 y 40% de la venta anual. Entonces uno tiene que fabricar con antelación en sus inventarios, acumular algo de inventario para esa oportunidad. Eso requiere de financiamiento. Y si queremos estar a tiempo, porque una cosa es el costo de logística que bajó, pero los tiempos no han mejorado. Los tiempos siguen siendo lentos porque lo que tú dijiste de la frecuencia, que sigue siendo Venezuela un país que disminuyó muchísimo la frecuencia de transporte que llegaban a nuestros puertos. Entonces, el aspecto que se ha vuelto más importante es el financiamiento. Hay que pagar con anticipación esa materia prima. Venezuela hace muchos años perdió el crédito internacional. Ahorita son difíciles por no estar insertados los bancos venezolanos en los sistemas SWIFT y poder hacer transferencias con facilidad. Pues no es fácil hacer las transferencias que hace falta a nuestros proveedores y necesitamos tiempo y financiamiento bancario que seguramente, como sabes, está muy bajo porque los bancos tienen restricciones importantes en cuanto a su encaje legal. Muchos de los dineros que depositamos los clientes, ellos lo tienen que hacer improductivo, haciendo un encaje legal y no lo pueden prestar. Entonces, esos son fuerzas que siguen obrando en contra de un crecimiento y de una productividad mejor en la industria de la confección. Fíjate, amigo, estamos conversando con Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido, CABEDIV. Esta pregunta busca una respuesta estrictamente técnica, no te quiero poner a hablar de política. Entendemos que mucho de lo que estás analizando tiene un contexto global y habrá también dentro del mismo tema asuntos vinculados directamente con decisiones del Ejecutivo, pero las sanciones afectan todo este engranaje que tú brevemente estás describiendo. Yo creo que sí. La experiencia que yo he tenido, no puedo hablar así generalmente por todos los casos, pero el caso que yo he tenido y que yo he visto, a ciertas transacciones bancarias provenientes de Venezuela le ponen la lupa de una manera que hace que tarden muchísimo esa transferencia. Nosotros a veces usamos bancos, inclusive venezolanos, que están afuera, y el no tener el sistema SWIFT quiere decir que tú simplemente depositas bolívares en un banco, el banco los transfiere
compra dólares en el mercado, que ahora es legal, en la mesa de cambio, y los pasa a tu proveedor. Eso no existe. Entonces, cuando uno está haciendo estas transacciones, cuesta más trabajo, y yo creo que la colocación de Venezuela en el contexto de las sanciones, pues hacen que ciertas autoridades revisen más, y les es difícil discriminar entre aquellos que estamos trabajando como lo hemos hecho hace ya casi 60 años y otros tal vez que tienen otras intenciones y otras formas de obrar. Esta falta de discriminación hace que a veces pagan justo por pecadores. Así que yo creo que sí están afectando. Fíjate, Roberto, ¿qué actores y qué factores deben intervenir para complementarse, para coordinarse y comenzar a ver otras maneras más posibles que le dé mayor fluidez a este tema que estás comentando? ¿Cuál sería ese engranaje? ¿Qué cambios incluso sugieren ustedes como sector o qué propuestas tienen? Bueno, aquí sí nos tenemos que meter en agua profunda porque hay que cambiar un poco el contexto de confianza y seguridad jurídica en el país. En este momento el gobierno está justamente negociando, y hay factores internacionales interesados en regularizar la situación de Venezuela, y sin esa confianza, esa transparencia, esos juegos democráticos que quieren que se instalen y que sean la norma, tal vez no sea fácil volver a la normalidad que teníamos hace unos años. Así que se sale un poco, aunque nuestras cúpulas industriales y gremiales, como son Conindustria y Fedecámara, trabajan muy activamente en todas estas áreas y dan su propuesta, pues no está justamente en nuestro ámbito poder resolverlas, ¿no? Aunque damos nuestras opiniones y nuestras, vamos a decir, nuestras necesidades para poder tener un sector industrial fortalecido y productivo. Entonces hace falta transparencia y confianza para poder crecer la inversión, hace falta financiamiento bancario, que se baje el encaje legal, y eso haría que la moneda también se fortalezca. Parte del encaje legal era para proteger a la moneda, y eso está ligado con la confianza y con la seguridad jurídica. Así que sí hace falta, es un rompecabezas que tiene muchas piezas, que no sirve manejar una sola de ellas, no va a encajar. Hace falta hacer unas políticas cambiarias, comerciales, fiscales, que tengan coherencia y que vayan hacia una dirección, que es el bienestar y el crecimiento económico. Roberto, me queda prácticamente un minuto y pico. Muchos comerciantes, muchos empresarios, se preguntan qué está pasando, pero sienten que ha habido una ralentización de la economía desde finales del año pasado hasta hoy, después que las cosas parecían tomar un poquito de aire. ¿Tú tienes algo que aportar al respecto desde una lectura personal? Bueno, yo creo, mi hijo es economista y me enseñó que la economía es bastante sencilla, tiene que ver con demanda y oferta, ¿no? Y la demanda baja porque el poder adquisitivo en el público ha disminuido por efecto de la inflación, y la inflación no es más que más dinero inorgánico persiguiendo bienes y productos. Entonces la gente tiene menos poder adquisitivo para comprar, y eso es lo que todos estamos viendo. Todos estamos viendo una disminución de las transacciones comerciales, industriales, etcétera. Unas van pegadas a la otra porque hay una baja demanda debido a la inflación. Se ha tratado de controlar la inflación manteniendo el nivel de la moneda de nuestra divisa principal con la cual estamos transando en Venezuela, pero eso es una pieza de rompecabezas muy pequeña que, como vimos el año pasado, no dio resultado. Hace falta una política más inclusiva, más completa, que mire muchos otros factores que se han conversado. Así que eso empezó con el IETF sobre las divisas en mayo del año pasado, y desde ahí ha venido una ralentización y una inflación. Y la inflación ha hecho que todos nos empobrezcamos más y se ralentice la demanda baje, y entonces es muy difícil mantener los mismos ritmos de crecimiento que el año pasado con entusiasmo algunos vimos en el primer trimestre, ¿no? Sí.
Roberto, qué interesante conversación. Espero que pronto volvamos a encontrarnos en este programa. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo. Muy agradecido. Y saludos a todos. Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria del Vestido CABEDIV. Cuando usted vea un traje, un vestido con la etiqueta Rimeris, sepa de dónde viene la marca. Volveremos.